dónde llega tu libertad sexual? ¿Y qué pasa cuando en lugar de ocultar el deseo, lo celebras públicamente? Hola, yo soy Memo Diverso y en este episodio de Diversidad 360 tenemos una charla que va mucho más allá del morbo. Sí, vamos a hablar de gangbangs, de deseo, de cuerpos, de placer, pero sobre todo vamos a hablar de autoconocimiento, de quitarse culpas, de explorar sin miedo y de vivir la sexualidad en tus propios términos. Mi invitado es una encantadora persona que siempre he sentido que tiene una energía que proyecta mucha tranquilidad. Es activista, creador de contenido, maestro, entre muchas otras cosas. Y claro, una persona que decidió festejar su cumpleaños organizando una experiencia sexual grupal donde él fue el centro. Lo que podría parecer solo un chisme caliente, en realidad es el punto de llegada de un proceso muy personal. De construirse, de romper prejuicios, nombrar sus deseos y asumir su derecho a sentir placer. Esta charla es íntima, directa y honesta. Y si algo te incomoda, te cuestiona o te despierta curiosidad, quizá sea un buen momento para preguntarte, ¿estoy viviendo mi sexualidad como quiero o como me dijeron que debía vivirla? Quédate, ve esta conversación que está tan sabrosa como transformadora. Esto es Diversidad 360. Comenzamos. Ahora, ¿quién está conmigo que usted está viendo en este momento en cámara y que lo he etiquetado y que ahí está en nuestro nada más y nada menos que @pitch mal portado? Él en su bio de Instagram aparece como Edwin M y menciona, me divierte salir a caminar, ir al cine, viajar, hacer ejercicio y encuerarme. Cuenta que no siempre es apta para todo el público. Y ni modérrimo, preciosas, y ese es mi gran invitado el día de hoy. Usted ya se va a dar cuenta que en Diversidad 360 nos vamos a poner bien cachondas, cachorras, con mucho látex. Usted ya verá ahí los temas que le tengo preparado, pero con este vamos a arrancar. Así que, pues bienvenido, Edwin. ¿Cómo estás? Súper, muchísimas gracias, Memo, por hacerme esta invitación, que así como mencionas, pues sí es calentona, como bastante morbosa, dependiendo de cómo veas, ¿no? El tema del que vamos a tocar el día de hoy. Vamos a hablar de pura cosa sabrosona, rica, y que pues nada, de aquí vaya a su Instagram, sígale, vea su historia, pídale que lo meta en su circulito verde de Close Friends, porque tremenda chulada que de repente se avienta. Hasta que Instagram no le diga lo contrario. Ay, Así es. Pero bueno, ¿hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de un concepto que por ahí ya se escucha mucho sobre todo en las diversidades sexuales, y es el gangbang. Encontré. Un gangbang es una práctica de sexo grupal en la que una persona en el centro es penetrada por varias otras, generalmente de forma secuencial o simultánea. Esto suele involucrar más de tres participantes y puede incluir eyaculación sobre la persona central. Aparece en el argot sexual en Estados Unidos alrededor de 1950-1955, formado por gang, grupo, bang, tener sexo. OED registra usos en 1950 con ejemplos literarios en So Many Doors, 1950, y en Diamonds Are Forever, en 1956. Y otro datito curioso es Merriam-Webster documenta el uso como sustantivo para sexo grupal en 1945 y como verbo en 1949. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre otras cosas? Pues se diferencia de tríos u orgías porque la atención está exclusivamente en una persona central y los participantes suelen no interactuar entre sí. mi primer acercamiento a esta práctica, a esta dinámica, fue un video como bastante conocido, no sé si puedo como decir marcas y todo eso. Ah, sí. Un video en el que el protagonista es Armond Rizzo y entonces él es, o sea, enmarca, ¿no? Como toda esta parte de él como centro y varios alrededor, ¿no? Entonces,
era la primera vez que yo había visto una dinámica como esa, tal cual, en la que el rol de las demás personas, de los demás hombres que estaban junto con él, pues eran como observar al otro o al par de otros que estaba generando penetración, que estaba teniendo como el sexo, y los demás como ver un poquito de lejos y esperar como su turno, ¿no? Para entrarle a la acción, a la interacción, a la dinámica. Y pues te digo, de un principio fue como visual, ¿no? Como ver y tratar de entender cómo era específicamente esa dinámica. Y lo dejé como en el aire, ¿no? En un sueño, podría decirse, en un plan, no sé, algo como dije, Un bueno, deseo. estaría, ajá, un deseo como alguna vez podría funcionar. Y en aquel entonces, cuando yo vi esta escena, no tenía tanta libertad, ¿no? Para mí no era tan viable como desde mi momento de vida en ese instante, como decir, ay, sí, vamos a arriesgarnos, vamos a vivir la experiencia, vamos a tener como esta bonita dinámica, pero siempre quedó ahí como pendiente, ¿no? O sea, algún día, algún día, algún día. Y la verdad es que en la medida en la que fui abriendo como mi perspectiva de reconfigurar el deseo, la fantasía, el disfrute, el goce, ¿no? Fui abriendo como esos candados, ¿no? Nuevo fantasía desbloqueada, ¿no? Y fue como tomando un caminito, ¿no? Esta parte de primero monogamia 100 en 100 y luego este, avanzando, ¿no? Entonces llegó un momento en el que me tocó conocer un lugar de encuentros. Y la verdad es que los lugares de encuentros son bastante interesantes desde la experiencia que puedas llegar a vivir, ¿no? Que hay espacios que pueden llegar a darte una experiencia un tanto violenta, invasiva, en la medida en la que no sabes poner límites o Claro. establecerlos. Y hay otras experiencias en las que puedes llevarlo como al otro extremo, ¿no? Que se fuera una experiencia placentera, que supieras precisamente que sí, que no quieres para ti en esta parte. Y yo fui desbloqueando también esas otras vivencias que de principio, pues no tenía como muy clara la forma en la que, pues no como un deber, sino como quería llegar a experimentar, ¿no? Entonces, desde desde esa parte, este tránsito, hasta que una vez desbloqueados muchos prejuicios que tenía, dije, va, ahora sí, creo que ya sé cómo lo voy a disfrutar de verdad, creo que ya sé qué límites voy a poner, cuáles son las reglas que se van a establecer, cómo lo quiero lograr. Y pues se vivió aproximadamente hace un año, ¿no? Entonces fue ya un tiempo Y el considerable. siguiente año se va a romper el récord. Hay que. El siguiente año Ahorita, se ahorita, repetirá. ahorita entramos a eso, pero justo quisiera nada más separar un poco de todo lo que acabas de decir, lo cual agradezco. Gracias de entrada, porque a ver, lo que vengo trabajando y que tú vas a ser parte de otras charlas que van a venir alrededor de muchas prácticas sexuales, grupos, nuevas comunidades que están creciendo en México, etcétera. Yo creo que aquí sucede algo con lo que quiero abrir y que abordaba en esas entrevistas también, ¿no? Que hay dos caminitos. O sea, para que tú llegaras al punto en el que ya coordinaste y realizaste un Kanban, hubo un proceso personal, ¿no? De deconstrucción, de quitarse ideas, de irse abriendo poco a poco a nuevas cosas, de permitirse, de estirar ciertas, a lo mejor, límites que en su momento tenías, etcétera. Y lo cual de entrada para mí es valioso y repito, gracias por estar acá mostrando la cara y contando tu historia, porque eso no cualquiera, ¿sabes? O sea, aún esta onda de un poco de contar, a mí me gusta esto y ya lo hice y te cuento cómo fue, hay una cuestión de valentía, porque sabemos cómo son las redes, sabemos cómo son las personas, sabemos los estigmas que hay alrededor, dentro y fuera de la comunidad, ¿no? Así LGBT. es. Entonces, de entrada, gracias. Ahora, separando esto.
quiero ir nada más un poquito a cómo llegaste ahí, ¿no? Ya después hablamos sobre el momento y cómo se organizó y demás y cómo lo viviste, pero en este antes, yo quiero abordarlo y abordarlo desde el tema de construir este perfil, ¿no? Porque es tu perfil de Instagram donde entiendo que es donde más exploras el mostrarte pues a la red, o sea, a internet, ¿no? O sea, como ahí estoy, ¿no? Y compartes fotos y compartes historias y te subes a trends donde se muestra un poquito y no. Cada vez los trends de Instagram están ahí jugándole al algoritmo para que puedas enseñar y muchas cosas, ¿no? Yo quisiera justo ahí nada más volver a preguntarte, ¿cómo surge estas ganas de seguir mostrándote y de seguir como, pues claro, ser un ejemplo de cómo procesas, cómo vives, cómo transitas tu sexualidad? ¿Cómo es que llegaste a decir, voy a crear un perfil para hacer esto? La primera vez que me encueré, o sea, de manera pública frente a otras personas, un grupo Ah, de personas, fue una clase de dibujo del natural del cuerpo humano. ok, Y entonces, en ese momento, una persona clave, ¿no? La docente de esa clase, pues ajá. me vio en el edificio en el que impartían esa clase y me dice, oye, no tengo modelo, te puedes encuerar y te vamos a dibujar. Y yo así como que, ok, hay como algún proceso. No, solo encuérdate, quédate ahí, respira, relájate y la gente te va a dibujar y se acabó. Y yo, como en ese momento era como muy simple, era así como que, pues sí, bueno, jalo, ¿no? Entonces, al principio fue como muy tenso y yo creo que ella veía esa tensión en mis posturas y en cómo me comportaba durante esta larga sesión de dibujo. Así, este no eres tú. Ajá, sí, y ¿Por qué entonces estás tan ella tenso? Ajá, ella me acercó unas telas transparentes, azules, para que jugara con ellas y mi cuerpo. Ella sabía que yo me dedicaba en aquel entonces, muy joven, a bailar. Entonces, eh, me dice, juega con las telas, baila, muévete, tranquilo, no pasa nada. Y entonces yo empiezo a jugar con las telas y la verdad es que salieron unas imágenes y fotografías bastante bonitas de aquel entonces. Ahí empezó mi momento de encuerarme como tal, ¿no? Encuerarme frente a una cámara, frente a una persona, un grupo de personas. claro. Y después de ahí, pues, una vez que vi el resultado de las fotografías, pues no paré. Entonces, fui abriendo camino para ese tipo de publicaciones, para ese tipo de contenido, que no era nada explícito, no era nada No, además se suena que es algo artístico, pues. O sea, ajá, el contexto es otro. sí, claro. Y sin embargo, me abrió como el camino para, ¿sabes? Claro. Muchas de las fotografías que he subido o el contenido que he dado, por ejemplo, en redes sociales, eh, gran parte, no digo que todo, gran parte se centra un poquito más como en el erotismo más que en el nudismo. Ahorita esta cuenta como específico sí me Bueno, es gusta que no más se puede. fomentar sí, claro, exacto, También. Ujú. en calzones, en mostrar ciertas líneas, ciertas formas, ciertas sombras, y pues bueno, es como llegar hasta ahí. El perfil como tal, pitch mal portado, pues obviamente habla de una dualidad, ¿no? Si hay algo que es mal portado es porque hay algo que también es bien portado, ¿no? Y justamente eso fue lo que me llevó a crear este otro perfil. Ya llevaba un tiempo considerable siendo buen portado a los ojos de la crítica pública, de las redes sociales, de mi familia, mis amigos, la comunidad LGBT, etcétera, etcétera, ¿no? Hablando de manera pública, ¿no? Tengo otro perfil en el que pues sí hablo así como mencionaste al principio, de un tema más político, de un tema más formal, por así decirlo, aunque trato de poco a poco insertar en el tema político pues también el tema del deseo y de las nuevas reconfiguraciones de las relaciones y de cómo justo convivimos, ¿no? Entonces, así nace Pitch mal portado, con ese deseo que estaba ahí escondido, atrapado, con limitaciones, hasta podríamos decir como que con cadenas, de una serie de tiempo que ya tenía tomándome fotos y que no las había publicado porque precisamente no había
ese, esa dualidad de Claro, estar mal portado, ¿no? cuando retomé este proyecto de Diversidad 360, que es mi volumen uno, enero, vaya a verlo. Él es un maestre en Querétaro. Entonces, parte de muchos temas que hablamos fue que a los activistas, o hay ciertos activistas, a una percepción de que el activista debe o tiene una exigencia por la gente a ser perfectos, a ser bien portados, ¿no? Con este concepto ahora jugando con tu nombre, a ser como pulcros, a no poder equivocarse, ¿no? Entonces decía Guilla, a ver, bueno, que esto con mis palabras, vayan a ver la entrevista con sus palabras, pero decía como, de, a ver, yo no le debo coherencia a nadie, ¿no? Y yo no le debo nada a nadie, o sea, soy quien soy, yo no soy un referente para que me quieran imitar, igualar, no, a ver, cada quien sus cosas, ¿no? Y justo yo te quería preguntar, pues, si ¿en qué momento dijiste, ya, yo no voy a estar siendo esta monedita de oro en el activismo para que no choque con, me vale y voy a hacer mi perfil, ¿no? Quisiera saber si hubo un momento clave, si es que lo recuerdas, a lo mejor no. Pero me parece interesante porque me gusta abordarlo y me gusta volver a poner sobre la mesa que cualquier tipo de persona, aunque sea activista o que traiga una lucha, aunque traiga una exigencia, no deja de ser humano y el humano no deja de cometer errores o incluso pues ser quien quiera ser, ¿no? Entonces también a por ahí ponerlo sobre la mesa nada más. ¿Qué opinas? Justamente estas palabras que utilizaste de eh, ser correcto frente a los ojos de quién y desde dónde, ¿no? O sea, me empecé a cuestionar mucho esa parte de qué es ser correcto, ¿no? Y qué es ser bueno y qué es ser malo, ¿no? Qué es ser bien portado y qué es ser no tan bien portado o mal portado, ¿no? Y empecé a tener esta encrucijada de poner sobre la mesa o sobre el papel la construcción tanto teórica como práctica de ciertos valores, ¿no? Como la felicidad, como el respeto, como eh, hasta la coherencia, ¿no? De decir la coherencia, la honestidad, no sé, como varias que luego están ahí deambulando con un juicio moral desde una perspectiva individual que no le corresponde a la otra persona, ¿no? Entonces, la verdad es que yo me sentía muy incómodo no mostrándome, ¿sabes? Porque había sido algo que venía haciendo casi desde la adolescencia. Y entonces, como que el adultocentrismo llegara a decirme, no debes, cuida las formas, eh, se malinterpreta, nunca vas a avanzar, O, nunca o- vas a llegar a tu... o una de las cosas que he escuchado es como si eso le restara el valor o el impacto a tu trabajo que estás haciendo en otro lado, ¿no? Que, Justo nadie te va a tomar en serio, como claro, así. que alguien que, por ejemplo, hice una nota, no logré entrevistarle, ojalá después lo pueda entrevistar, a Alex Toledo, que es este escritor muy icónico en la comunidad LGBT. Lo que él pasa y lo que ha contado y lo que ha manifestado en sus redes, que por eso hice una nota al respecto, es cómo le llegan a exigir sus mismos como colegas, como el mismo gremio de escritores y tal, como un, tú no vales porque te desnudas en tus redes sociales o porque te muestras, bueno, es más, ni se desnuda, pero como que te muestras mucho, ¿no? O eres este gay mamado que se erotiza en redes, pues ya no vale tu trabajo o ya no eres válido como escritor, ¿no? Entonces Claro. es como bastante interesante, me recuerda a eso, ¿verdad? A David Moncada, que es otra Ujú. persona que entrevisté también. Él fue para ella fue para el número de abril. Y dentro de lo mucho que hablamos, en la primera parte que fue enfocado a ella, decía como incluso cosas relacionadas igual, ¿no? Que en la intimidad, porque es una de mis mejores amigas, es como que ha existido en él también una lucha de, a ver, soy un doctor, sexólogo, profesionista, ¿no? Etcétera, y sus redes sociales también son súper eróticas, ¿no? Entonces sí llegó a existir este conflicto de, ¿tendría que no hacerlo? Y después Ujú. él me ha compartido como, bueno, hay personas que incluso han encontrado un valor de decir, eres auténtico porque te muestras cuál eres, ¿no?
Entonces está por ahí también eso, como toda esa parte del activismo y de la lucha y la confrontación y demás. Entonces yo lo valoro mucho y también te lo aplaudo. Otra de las cosas que quería abordar de lo que acababas de decir hace un momento era lo de la onda del mal portado. Y esto lo quiero traer porque yo abordé muy ligeramente en controversias que ocasiona la marcha sobre el mostrarse, sobre ir a la marcha cuando vas en jockstrap, cuando vas muy expuesto o incluso completamente desnudo, etcétera, ¿no? Y que surgen estas controversias cada marcha, etcétera, donde es que por qué se desnudan, es que por qué van así, es que la. Y yo nada más dándole un poquito de contexto a todo eso, encontré una posible explicación, y digo posible porque no me puse a investigar como ampliamente, pero encontré algo interesante que me hizo todo el sentido, porque yo también caí en la controversia de decir, bueno, y está mal, está bien. ¿Yo qué opino como Memo? Y investigando para tener un mayor recurso para dar una postura, encontré que justo con mis propias reflexiones fue, a ver, ¿por qué el cuerpo desnudo está mal? ¿No? ¿Desde qué momento el estar desnudo se convirtió en algo malo, negativo? Entonces de ahí me fui un poquito al contexto y claro, pues viene de ciertas corrientes donde claramente la religión tiene que ver, donde eso se convirtió en un pecado, donde eso se convirtió en algo malo, ¿no? Y tiene que ver con cosas como históricas, estos contextos de cómo se fueron mezclando las cosas. Y claro, ¿no? Y encontré como, a ver, la onda del cuerpo en otras culturas, en otros lugares, hoy día incluso no hay ningún problema. La gente puede estar desnuda en comunidades. Es que entonces, ¿por qué en nuestra cultura eso empezó a ser eso está mal, eso está prohibido, eso es horrible? ¿Por qué los niños tienen que ver? A ver, espérame, es que si el niño no tiene una interpretación ni siquiera de nada y tú eres el que ya le está metiendo una interpretación de que eso está mal, claro que va a estar mal. Entonces, no digo que ahorita me digas algo al respecto, lo quería traer a la mesa porque la verdad es que algo que voy a hacer sobre contenido también es sobre eso, porque hay algo que pasa con el nudismo, con la exhibición y que hoy en día se ha convertido en todo esto, pero porque nos han metido una cuestión como de que eso está mal, de que es pecado, de la culpabilidad, etcétera. ¿Quieres decir algo al respecto? O Pues realmente es como de sí situarlo como en un contexto histórico de cuándo empezamos a usar ropa y cuál es la justificación real de utilizar la ropa, si el cuerpo nos daba vergüenza o si tenía que ver con un tema de adorno, si tenía que ver con un tema de situación climatológica, si tenía que ver con un tema de poder, ¿no? Pero, o sea, realmente ponerse sobre la mesa o sobre la línea aquí en la cabeza o en la almohada y decir, ¿qué es lo que pasa con la desnudez, no? O sea, me da vergüenza, me provoca como asco o realmente es como, no lo puedo ver natural porque hay algo estructural que me ha dicho que tengo que sentir vergüenza si estoy desnudo, ¿no? O sea, ¿cuál es el inconveniente? Si es, eh, em, pues yo creo que es lo más natural que hay, ¿no? O sea, así naces y así te vas a morir. Entonces, claro, es como que a mí me gusta mucho como una frase que me, digo, no recuerdo específicamente ni de quién, ni en qué película, ni en algún momento la escuché, que decía justamente así, no venimos al mundo a ser travestis. Entonces, pues realmente sí. O claro. sea, Y como ya lo dijo ah, también Mamá Ru, diciendo, naces y todo lo demás es es drag. travestismo. Sí, es drag. Sí, sí, sí. O sea, es en realidad. Entonces, creo que siempre estamos como en ese juicio, ¿no? De si se te ve más, si se te ve menos. Y también que depende mucho a quién se le ve más y a quién se le ve menos, en qué contexto, ¿no? Entonces, eh, Claro, porque hay hombres, cuerpos que mujeres, se les permite, porque son, ajá, bueno, o no sé si vas por ahí, pero hay cuerpos a los que se les permite y se les aplaude y se les celebra y se les pide, sobre todo si ves a alguien súper atractivo hegemónicamente, ya es como, de, sí, fuera ropa, fuera ropa. ¿Y por qué no le dices a otras personas? O porque ellos no tienen tanto rechazo cuando hay otras personas que a lo mejor sí. Y ahí empieza un merequete. sí, exacto, Pero bueno, exacto, exacto. otra cosa de la que quería abordar de lo que dijiste fue el arte del nudismo desde esta experiencia inicial, modelar y demás. Yo quiero compartir ahí un poco de lo mío, también mi proceso. Yo sí, de hecho, en terapia he hablado de un recuerdo que desarrollé para ir trabajando, que es el pudor, ¿no? Y en mi caso muy particular, que les vengo a compartir, es que yo recuerdo un momento en mi vida de la infancia donde me surgió el concepto de pudor, más allá del concepto, sino como el pudor en mí, ¿no? En habitarme en pudor. Y yo no podía ni siquiera mostrar la axila. Tener estas mangas nunca tuve, ni en la pubertad ni en la adolescencia. Yo no podía, yo era súper pudoroso. Entendí a partir de terapia de trabajo y de muchos ejercicios y de muchas cosas que en las que siempre estoy,
a ir quitándome esas cosas, a ir trabajando con esos recuerdos, a ir procesando muchas cosas personales. Y entonces, mírame, ahorita ya hasta el pensón Switch te enseño, ¿no? Entonces, para mí ha sido todo un camino. Y me recordé eso y también recordé como un grupo de amigos que ahora están haciendo dibujo al desnudo, ¿no? Que están desnudos dibujándose, con alguien desnudo modelando. Y yo solamente quiero decir que cansado es modelar desnudo. ¿Usted cree, señora bonita? Ay, ¿qué? ¿Usted cree que es algo muy fácil? No, hombre, es cansadísimo. O sea, yo dije cuando la primera vez que iba a modelar y demás, que lo he hecho en algún momento, no, hombre, voy a andar con la riata bien erecta porque esto me erotiza. No, hombre, estás cansadísimo de la postura, lo traes pero bien chiquitito de que ya estás como de ya que acabe. O sea, pero bueno, quiero pasar ahora sí al momento de que coordinaste todo. Ya pasamos todo el cómo llegaste ahí, ya llegaste el momento, decidiste quiero esto para mi cumpleaños. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo coordinaste? Conocí a un chico en Ciudad de México que me invitó a un lugar de encuentros que está por ahí, por la ciudad. Este, y él me invitó a una fiesta ahí, ¿no? Me dijo, oye, aquí va a haber una fiesta en tal fecha, que no sé qué, venimos. Fui a esa fiesta, que igual, o sea, fue como replicar como el lugar de encuentros que hay cada fin de semana, pero con una temática específica. Y estuvo padre, estuvo bonito, estuvo interesante, ¿no? Jiji, jaja. Y ese día conocimos a los dueños del establecimiento y estuvimos como ahí platicando, ¿no? Y precisamente, mientras estábamos platicando, proyectan en la pantalla esa escena que me abrió el camino y que me desbloqueó la idea del gangbang, que fue la idea de Armon Rizzo. Y me acordé en ese momento que era algo que pues, tenía por ahí pendiente, ¿no? O sea, que sí me fui de ese lugar con esa espinita, ¿no? Con esa espinita y toda la onda. Y un día, pues sí, le mencioné a mi amiguito así de que, oye, a mí me gustaría festejar mi cumpleaños así, y quiero hacer como un gangbang, invitar a ciertos chicos, preguntarles si quieren ser parte de, eh, y pues ser yo el centro, ese centro de atención, ¿no? O sea, Ok, justo con... ahí tengo una pregunta, como en los invitados decidiste que fueran conocidos o con desconocidos mezclado. Fíjate que hubo mezcla, o sea, Ah, hubo 20 hombres, además de mí. De esos 20 hombres, la mitad eran conocidos y la otra mitad eran desconocidos. No lo planeé así, en que fuera mitad y mitad, solo así se fue dando. De hecho, había más conocidos que desconocidos en la lista inicial de invitados, pero sí fue un tema así como que quiero que enmarque en cosas como que a mí me gustan. Había estado en otras experiencias grupales, pero nunca en algo que yo dijera, Memo, quiero que estés ahí, ¿no? O sea, si me encontraba Memo en el acto, pues bueno, pues, quizá Memo también se le antojaba y era parte de y entraba en la dinámica, pero nunca como con una invitación previa, con algo de que ya sabes, Memo, que yo voy a ser el con centro una del... formalidad. Ajá, y que tú ya ibas como con esa idea, o la persona iba con esa idea de que yo iba a ser el centro de atención y que Claro. ibas a ser parte de la dinámica en algún momento de... Y entonces, sí fui haciendo esa lista de invitados. eh, y primero como haciéndoles la preguntita de ¿te gustaría estar? ¿Te latería? ¿Serías parte de? Y la verdad es que la gran mayoría de las personas a las que yo invité, que ya conocía, sí me dijo sí. Y aparte sí puedo, porque hubo otras personas que me dijeron de que, ay, oye, no voy a estar ese fin de semana aquí, ya tengo planes, bla, bla, bla. Y fue cuando se Como fueron yo. abriendo, ajá, exacto, se fueron abriendo espacios para personas que no conocía realmente, ¿no? Entonces, pues bueno, ya. Am, Decidí la fecha, ya tenía el lugar, ¿no? Entonces hice como pago inicial, decidí la O fecha. sea, Sin embargo, ya cuando se abrió esta posibilidad del lugar de encuentros y el dueño dijo, sí, aquí puedes hacer tu fiesta en fin de semana, no tengo problema, puedes separarla con tiempo, ¿no? Porque luego también en los hoteles era, no, a ver, no puedes separarlo, o sea, tienes que llegar en el momento y las personas tienen que llegar en el tiempo que rentaste y si ajá, se o sea, como pasa, que todos juntos. ajá, Ajá. todo como en express, ¿no? Y Ujú. pues yo no vivo en la misma ciudad, más bien en la ciudad en la que quería hacerlo, ¿no? Con las personas a las que había Claro. invitado. Y se complica también la logística del tal cual, también un poquito la esencia de la dinámica. Entiendo yo un poquito también desde lo que he visto desde, pues, sex, la pornografía y demás, que es como, pues bueno, también un poquito es, llegan unos, están ahí, lo hacen, o están un rato, otros a lo mejor se van antes, otros duran un poco más. Como que yo siento que un poquito por ahí va también. No sé si así lo viviste. Sí, sí lo viví bastante, sí, sí pusimos un horario Claro. establecido como Sí, tal, sí, ¿no? O también, sea, de como que, para que sepan, ¿no? De ahí voy a estar, pero no crean que todo el ajá, día. Ajá. sí, claro, o sea, de que 8 de la noche a
1 de la mañana, más o menos. Oye, Y bebé, pues ¿no te cansaste? los chicos, esa es una de las preguntas más recurrentes que hace la gente, Pues no de que tomas si no me break o cansé. qué. Sí hubo momentos en los que sí descansaba, ¿no? Como para estirar las piernas y moverme, y levantarme, tomar agua, tomar por ahí alguna chevecita y así ir al baño, porque también me daban ganas de ir al baño. Entonces, pero creo que sí o sea, fueron muy pocos los tiempos de descanso en comparación como todo el tiempo que se estuvo ahí en la bonita dinámica celebrando el cumpleaños. Em, Te digo, establecimos el lugar, establecimos la fecha, el lugar, el horario, fuimos invitando a las personas que iban a estar dentro de, y em, puse reglas, ¿no? O sea, pusimos reglas. Creo que también en estos momentos hay mucho espacio para el chemsex y estas otras Ya, dinámicas que tienen que ver más con uso de drogas, eh, drogas duras, ¿no? Entonces, quise y quisimos, quienes me estaban organizando, a ayudar a organizarlo desde la Ciudad de México, como no tener precisamente esa dinámica de drogas duras con las personas que integraran este festejo, ¿no? Entonces, también ese fue un temita, ¿no? Que había gente bastante interesante o que percibíamos bastante interesante y que entonces le decíamos, solo está permitido, ¿no? El alcohol, la marihuanis y los poppers. X, los poppers. Ajá, sí. Y entonces como que, no, es que yo aparte consumo. O sea, está padre, no tenemos problemas, pero en esta ocasión pues no buscamos como algo así, ¿no? Entonces, Claro, eh, en otros espacios también, ya he compartido que me encantan las horchatas, y he estado en horchatas donde se consume y no se consume, drogas como duras, por decirlo así. Em, en mi caso, sí he optado por ya no estar en espacios donde hay consumo de drogas de ese tipo, porque sin atacarse, chavas, entiendo y que de hecho voy a desarrollar el tema después con el podcast de Disociades, para un poquito hablar sobre el chemsex y ese rollo. Pero en mi experiencia y en mis vivencias, sí, qué rico ha sido los encuentros sexuales en esos grupos, pero también sí te sacan de pedo. O sea, si de repente se presta a que alguna persona ya consumió de más, ya tardó un buen, ya no sabes qué onda. Si hay una situación de riesgo que va inherente. No estoy diciendo que todas las personas, no estoy diciendo que todas las vivencias, ni estoy diciendo que todos los espacios que lo hagan es así. En mi experiencia ha sido así. Me han sacado dos, tres sustos. No tengo necesidad. Entonces, a lo que voy es que sí existe una seducción para que acudas a estos espacios y sí se disfruta el acto sexual de una manera diferente porque pues obviamente las drogas sí estimulan, sí generan, sí provocan otras cosas. Pero repito, yo, la verdad, por ahora, ahí nos vemos, chavas. Yo ya no me meto en esos rollos y prefiero irme a espacios donde está prohibido, como a lo mejor tú pusiste esa regla. Nada más quería soltar mi comentario ahí, ¿verdad? sí, Y pues ya, digo, fue disfrutable. fue muy disfrutable, sí, ¿Se va a la repetir? verdad. La verdad es que yo lo disfruté bastante. Sí fui al centro de atención. Claro. Y mm, luego yo pregunté también, ¿no? O sea, qué tanto habían disfrutado mis invitados y cómo se habían sentido, ¿no? Y la verdad es que eh, de los 20 están disponibles para repetir. El pero que luego por ahí le pusieron, ¿no? Es que sí hay algunas escenas como muy abiertas, entonces algunos de ellos sí tenían como un poquito de nervios, ¿no? Por el tema de la identidad, por el tema de que se veían sus rostros, etcétera, etcétera, bla, 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 ¿no? Eh, Pues, ¿se grabó o qué? sí hay escenas grabadas. Entonces, ¿Se generó contenido preciso o es más personal? es más verso, pero por ahí anda también, ¿no? Esperemos algún día salga a la luz para generar contenido, ¿no? Entonces, Ya, pero la verdad es que recibí muy buenos comentarios, la gente se sintió que muy bien lo voy a dar como, recibida. en dos términos, o más bien en dos grandes paralelismos, ¿no? Que fue un espacio que sintieron seguro, para empezar, que fue un espacio en el que no se les intimidó, en el que no se les obligó como a nada, decidieron ellos mismos dar el paso cuando se sintieron seguros, ¿no? De decir, sigo yo, levanto la mano, es mi momento, aquí termino, es el momento de irme, ¿no? O sea, nadie nunca les dijo, a huevo tienes que llegar a esta hora y tienes que irte a esta hora, ¿no? Y tienes que participar así, ya sabes, sino en la medida en la que te sientas libre de irte desarrollando y participando, vas haciéndolo. Y si no quieres hacerlo también, puedes no terminar haciéndolo, o sea, no pasa nada. Eh, y realmente todos estaban como muy involucrados, formaron parte de, y la verdad es que fue muy, muy chidita la experiencia.
Y luego la otra parte del disfrute, pues sí, ¿no? O sea, los comentarios de, me encantó, lo volvería a repetir, te veía súper bien empinado en esta otra posición, así, ya está, me hubiera gustado hacer un poquito más esta otra práctica que esta, ¿no? Como la cuestiones de dos romano, etcétera, etcétera, y cosas por el estilo. Em, la temática del cumpleaños fue justamente esa. No era específicamente el día de mi cumpleaños, ¿no? Y entonces fue pre-cumpleaños. Y con el término cum, ¿no? Esa era esta parte eh, de que el sexo ahí adentro fue bareback, Ok. todo fue sin condón. Y sí, sí hubo preñe, evidentemente. Entrevista a Ricardo Baruch, hablamos ahí de varias formas y de varias cosas que usted puede hacer para como prevenir y poder disfrutar de esas prácticas si así lo quiere. Y Y sin reducir, prejuicios, nenas. sí, reducir riesgos. De hecho, yo di como estos pasos hace algunos años precisamente de haber conocido a Ricardo Baruch Ah, y, y de aprender de desarticular el prejuicio, desarticular el miedo, de la culpa, ¿no? resignificar ajá, la culpa, de resignificar el tema de el placer, del goce, del disfrute, ¿no? Y la verdad es que le agradezco mucho porque sí, la neta es que nunca hubiera llegado a este momento en mi vida si no lo hubiera conocido. Y me ayudó a abrirme otras muchas puertas, ¿no? Claro, perdóname, me voy a ir por una preguntita morbosona. Pues sé que te aventaste entonces a varias horas, varios momentos. ¿Es fácil o difícil? Pues mantener todo ahí guardadito. O ibas y ahí se van los chiquillos para afuera. O ¿cómo es? Perdóname, yo la verdad, pues no lo he vivido. A lo mejor alguna vez no, pero la verdad es que mi nivel cuando soy pasiva, mi nivel de pasiva es bien limitado. Yo soy bien de que ya me cansé y ya. No puedo, no me podría imaginar como tanto. Pero, ¿cómo es para ti? Eh, Fíjate que no suelo aventarlos así. O sea, yo prefiero que vayan fluyendo, ¿no? Y Ya. si salen por empuje o eh, por disposición propia, pues van saliendo, ¿no? Pero, Ah, ok. eh, O sea, no lo piensas así, como que fluye, que lo que suceda, suceda. ajá, sí. Ok. Entonces, al final sí hubo esta dinámica de, se le conoce como batidero, ¿no? Ah, Entonces, estuvo bastante buena. Pero, bueno, la fiesta tenía como esta parte porque dentro de los chicos que fueron invitados, no nada más había pues chicos activos, ¿no? O sea, también había chicos inters que pues querían estar ahí desde el ujú. principio y todo. Entonces, sí les dije, sí se les dijo a los chicos inters de que no pueden ser penetrados entre las 8 y las 11 de la noche, que es como el festejo, ¿no? Claro, pues Ya no se pasen de después, lanza, culeras. Ustedes busquen sus pitos. ya después de las 11 de la noche, pues ya podemos abrir la dinámica, ya, si quieren, hacemos como un todos contra todos, no pasa nada, ¿no? Claro. Pero Oye, bebé. Ajá. la esencia de la fiesta, pues, era justamente esa, ¿no? De que llegaran a las 8 o poquito antes, supieran que quien iba a ser el centro de atención iba a ser el centro de atención, y luego ya después de cierta hora, pues ya ahora sí, ándale, vamos. Eh, y sí, evidentemente hubo algunos preñes antes de las 11 de la noche, y a las 11 de la noche, pues ya abrimos como el telón a todo el mundo. Se hizo la bonita dinámica, se abrió ya más como una orgía, un sexo grupal, y al final de la noche, Meditamos, hicimos ahí unas dos, tres respiraciones, cerramos, nos abrazamos y dijimos, gracias, hecho está. gracias, de hecho está. Y al final de la noche, esta dinámica que te mencionaba yo, que era esta El práctica batidero. del batidero, ajá, Ah. em, pues se logró em, gracias a que en ese momento como que empezaron a descargarse varios al mismo momento, ¿no? O sea, de que fue Ah. uno y se descargó y Y tras, luego, tras, 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 tras. Órale. ajá, Claro. y luego llegó otro y también se Ajá. vino y luego llegó otro, se vino el tercero y el cuarto fue, o sea, el cuarto seguidito fue el que terminó como con aventando por todos lados, ¿no? Entonces, Tras. sí estuvo padre, la neta es que sí lo disfruté bastante y ese fue ya como el cierre Claro. ya después de eso como que ya todo el mundo se había venido, entonces ya estaba como que, ok, ya, más Oye, bebé, tranquilito. pues, escenas y además de escenas, pues fotos y demás. Yo incluso tengo un meme sobre eso, donde se van marcando con plumón, así como tras, 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 y lo van a hacer tras, tras. ¿Eso lo hiciste? No lo hice porque se me olvidó el pluma. Ah,
se quedó en el Airbnb donde Ah, me se quedó quedé en el mis fin de memorias. semana. Se Se quedó en quedó el se Airbnb. quedó en el mar como cuando aventó el corazón al mar. Ahí se quedó. Ah, sí. Y la verdad es que lo intentamos, o sea, los chicos del lugar tenían por ahí un plumoncito, pero no era permanente, entonces pues Claro, el las sudorcito y primeras dos, tres rayitas que se pusieron, pues la verdad es que con el sudor, las claro. nalgadas, esto, lo otro, el roce, pues se fueron borrando, ¿no? Entonces, pues realmente no quedó una evidencia como esas, pero yo creo que para el siguiente cumpleaños había que llevar plumones por todos lados para que, y aparte que fueran permanentes, ¿no? Para que se quedaran, se batallara al menos en que se borraran. Claro. Pues qué chulo, me gusta. Ya por ahí ya abordamos los temas que quería abordar, como de cómo lo viviste, qué reglas, cómo fue la gestión, dónde, etcétera, y este lado morbosito, ¿no? Y lo voy a llevar un poquito más. A veces las personas cuando desarrollamos contenido sobre estos temas y que queremos darle un poquito más de profundidad, a veces es como, pues tampoco le pienses tanto, ¿no? Y lo entiendo, pero yo siempre le encuentro la forma. Y yo la verdad es que sí te quería preguntar sobre esto de si notas un impacto emocional, psicológico en ti después de permitirte placer, después de permitirte, puede ser esto, pueden ser otras cosas, pueden ser las fotos, pueden ser lo que sea, cualquier práctica sexual que exista alrededor. ¿Sientes una diferencia? ¿Sientes ay cabrón, es que es un recuerdo que neta me ha dejado, wow? ¿O qué sientes? ¿Cómo, qué hay ahí atrás de ese impacto de libertad y disfrute? ¿O nada? No, fíjate que sí, me sentí bastante, bastante cómodo, bastante feliz. La verdad es que eh, te genera mucha autoestima. Sí es algo que cuando lo disfrutas y sale bien, ¿no? Cuando la gente te da como esta retroalimentación, o sea, que tú lo sentiste y luego las otras personas también lo sintieron así. Sí te da como este nivel de decir, todavía estoy como en el tiempo en el que pueda uno seguir disfrutando este tipo de cosas. Y sí regresé como con mucha seguridad de cosas que antes me parecían un poquito imposibles para mí o que eran como arriesgarme mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, ya me suelo soltar un poquito más en las playas, en los lugares de encuentro, Claro. en estos espacios, a lo mejor privados en los que hay una dinámica grupal, en las que antes decía yo, ay, pues es que con la playera, ay, pues es que con calzones, sin calzones, con tanga, sin tanga, que no se me vea, que esto, que el otro, ¿no? Como ciertos prejuicios que se tenían. Y después de esto, en la que pues todo fue como muy, muy natural, consensuado, disfrutable, pues ya llego a espacios en los que digo, ay, me vale si me encuero o no me encuero, y me va a disfrutar quien me quiera disfrutar, y voy a disfrutar a quien yo quiera disfrutar, pues ya, no, Y no ya pasa está. nada. Ujú. Claro, Sí. es que justo, y ya voy a terminar, bebé, ya nos alargamos, pero justo creo que a veces las personas, a ver, hay dos cosas. Me encanta el que te haya invitado a ti, el que estemos teniendo esta conversación, porque me parece que tú eres la persona adecuada para poder desarrollar un tema así, ¿no? Porque también entiendo, y con toda sinceridad, y discúlpenme, preciosos, pero si yo hubiera invitado a muchos de los generadores de contenido y yo lo hubiera traído aquí a hacerle estas preguntas preciosas, no saben ni expresar qué sienten. Perdón, no, la neta. O sea, hay mucho generador de contenido que precioso coge, qué rico, qué chulo, pero no se han echado un clavado de introspección, pero sin ni de chiste. O sea, no se han echado un clavadito de, güey, ¿esto a dónde te llevó? ¿Qué te generó? ¿Qué herramientas ahora tienes? ¿Cómo has cambiado? ¿De dónde fue? ¿Cuál es tu...? Esas cosas, que es lo que trato de hacer con Diversidad 360, es preciosas. Es que de vez en cuando un ejercicio de echarse la preguntita de por qué hago lo que hago, por qué no hago lo que me gustaría, qué me impide, qué no, es por placer, es por gustos, por miedo, es por una estructura que está integrada en mi memoria desde mi crecimiento. Estos ejercicios no cualquiera. Así que por eso yo dije, es que tú eres precioso, la persona, porque no te vas a quedar callado y decirme, pues es que está rico. No, pues bebé, ¿no? Entonces, ahora, por qué digo todo esto? Porque quiero un poco puntualizar lo que veo de lo que me platicas. Entiendo que el permitirse llegar a este punto, a lo mejor la mayoría de las personas lo puede ver como de, ay, cálmate, güey, es cogedera. No, o sea, es que entiendan que hay un proceso personal que te llevó ahí y que genera otras cosas. Por ejemplo, hay algo que en lo personal puedo ver tanto en ti como en mí y en otras personas, es que al final tenemos un ego. Existe el ego. Queramos o no verlo, queramos o no reconocerlo, tenemos ego. Ya de ahí que cada uno tenga una conexión, trabajo, etcétera, diferente, ok. Pero ese ego, cuando después de tienes estas prácticas positivas, placenteras, orgasmo ahí muy rico, sí lo alimenta. Sí hay una sensación individual donde dices, ay, güey, me siento, pero si la coca del desierto, me siento sexy, me siento guapo, me siento rico, me siento pleno, me siento atractivo. Y eso, aunque sí, a veces puede ser mucha vanidad, preciosas, estamos también dentro de toda esa dinámica y alimentar ese lado, qué rico permitirte sentir así, ¿no?
También pienso en otras cosas como mencionaba sobre, pues ahora permitirte más tu desnudez, es algo que también puedes desarrollar a través de ello. Hay muchas personas que viven la desnudez de la culpa. Si tú la vives no por culpa y tú no te gusta la desnudez y no encajas, ok, pero pregúntate si hay por ahí otras cosas, porque si es desde la culpa, yo creo que ahí vale la pena, chiquis, sigue trabajando el tema, ¿no? Yo, por ejemplo, en Cipolite, en Oaxaca, que está en esta onda de desnudarte, yo al principio no quería y dije, a ver, me la paso casi de que enseñando todo en todas las redes, ¿por qué no quiero? Lo voy a hacer porque quiero ver cómo lo vivo. Me desnudé y dije, es que no me siento cómodo. O sea, yo no me siento cómodo como con mis huevitos ahí, como tras. Yo digo, no, yo siempre quiero algo que los, como que los tenga agarraditos, como que esa es mi comodidad, ¿no? Entonces ya, pero yo ya digo, ok, esto no es ni por miedo, ni por vergüenza, ni por temor, no, es que yo no me siento cómodo sin algo que me agarre los huevitos. Puedo traer casi un pinche, una tanguita, una cosa minúscula, pero algo que ahí detenga, yo me siento cómodo. Y ya sé que no tiene que ver con un prejuicio, ¿no? Que si no es más con una forma en cómo lo disfruto yo, etc., ¿no? Entonces sí quería como traer esto, como puntualizar un poquito más, porque me parece bello lo que hay detrás de eso. Que no nos quedemos solo con un estigma y una cuestión de, ay, es que es el mormo, es que es el fetiche. No, bebé, hay algo más ahí. Si hay algo que de verdad te lata y quieras hacer, sientes que fantaseas y quieras llevarlo como a la práctica, eh, ponlo sobre papel y piensa cómo sí te gustaría que sucediera y cómo, qué cosas no te gustaría que sucedieran dentro de, ¿no? Para que puedas establecer límites y reconocer qué cosas de las que apuntaste al final del día sí te gustaron y sí te gustaría seguirlas practicando y cuáles no disfrutaste tanto y cuáles no quieres replicar otra vez como en tu vida, ¿no? Entonces, yo creo que es un espacio para reconocerte y llevar tu gozo y tu disfrute a espacios en los que te has limitado porque no has sabido cómo llegar a hacerlos, ¿no? Entonces, antes de cerrar, quiero dejar sobre la mesa algo que me resuena después de escuchar. La sexualidad no es un molde, no tiene una sola forma, ni una lista de reglas universales. Cada quien merece descubrir su propio camino con placer, con respeto, con límites claros, pero también con la libertad de imaginarse nuevas formas de habitar su cuerpo y sus deseos. Explorar no es pecado. Buscar no es raro. Vivir tu sexualidad a tu manera no debería ser motivo de vergüenza. Así que si algo de esta charla les provocó curiosidad, reflexión o incomodidad, tal vez ahí hay una pregunta que ustedes mismos necesitan hacerse. ¿Estoy viviendo mi sexualidad como realmente quiero o como me dijeron que debía vivirla? Aquí nadie tiene todas las respuestas, pero ojalá nos animemos todos a buscarlas en nuestros propios términos y sin prejuicios. Nos escuchamos en la próxima charla. Yo soy Memo Diverso en Diversidad 360. Bye.